días para todos, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Muy bien, yo quisiera empezar el tema de hoy invitándoles a que ustedes se respondan una sencilla pregunta, nada más. ¿Sabe cómo espera Dios que usted viva la vida cristiana? No sé si se lo ha preguntado alguna vez. ¿Cómo está esperando Dios que yo viva la vida cristiana? Seguramente muchos ya tenemos un rumbo determinado. Y seguramente muchos ya hemos pensado en cómo vivir y cómo nos parece que es correcto vivir. Pero la pregunta es, hasta el tiempo, hemos tenido organizada hasta la agenda y muchas otras cosas y sabemos cuánto tiempo dedicarle a Dios, cuánto tiempo dedicar a las actividades que tenemos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué piensa Dios? O sea, ¿cómo espera Dios que yo esté viviendo mientras estoy en este planeta? Hace poco empecé a compartirles una serie de temas que lo llamamos el estilo de vida. Y quisiera comentarle algunas cosas que la Biblia dice que yo debo tener dentro de mí y debo aplicar y vivir mientras estoy en este planeta. Una, Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros, ustedes lo recordarán. Y también dijo que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces el primer elemento que yo tengo que tener mientras estoy aquí viviendo en este planeta se llama amor, aparte de amor por Dios, amor por los otros. ¿A qué se refería el Señor cuando estaba explicándonos o diciéndonos que debíamos amarnos unos a otros? Y diciéndolo de una manera un poquitico más sencilla era quizá algo parecido a esto. Lo que el Señor estaba diciéndonos es busque hacer feliz a los demás. Parece difícil. Es un mandato que parece fácil, también difícil a la vez. Pero el mandato es este. Si usted quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ame a los demás. Ame a los demás. No está el Señor dándonos espacio para colocar condiciones, ni mucho menos. Simplemente da la orden. Ame a los demás. En segundo lugar, compartíamos también un ruego del apóstol Pablo que está en el libro de Efesios, capítulo 4. Pablo les decía, le ruego por la misericordia de Dios, y sigue hablando, y les dice que os soportéis los unos a los otros con paciencia, dice así el texto. Entonces un segundo elemento que yo tengo que incluir en la vida, mientras estoy en este planeta, es el soportar a los demás. Soportar es como un sinónimo de tolerar, pero no se tolera el pecado, se tolera lógicamente las debilidades de otras personas, no el pecado. No está diciendo el Señor esto, ni tampoco es como una licencia para la alcahuetería, nada de eso. Simplemente está diciendo, tolérense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros. ¿Qué más dice la Biblia que yo debo incluir mientras estoy aquí, en este planeta? Que debe ser como parte de mi vida, debe ser un elemento que yo tengo que como asimilar. Y le voy a invitar a que usted por favor vaya a su Biblia al primer libro de Corintios. Y aquí usted va a buscar conmigo el versículo 12. Primer libro de Corintios, capítulo 12. Pablo está hablando a los demás, como para entrar un poco en contexto. Está hablándole de los dones espirituales y les está colocando un ejemplo interesante. Les está diciendo que el grupo cristiano es como un cuerpo, y nos compara con miembros. A uno les da la tarea de ser ojo, a otro les da la tarea de ser pie, de ser mano, pero somos todos un solo cuerpo. Y en el versículo 25 y 26 dice así, que le quiero invitar a que usted por favor mire allí en su Biblia, Primera de Corintios 12, 25 y 26, dice así, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, y hay una coma, ¿cierto? Mire lo que dice acá, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y voy a invitar a que haga por favor un alto ahí. Si ustedes se fijan, la forma como está escrito el texto de esa manera de orden, no está dando opción a que uno elija, sino que está diciendo todos los miembros se deben preocupar los unos por los otros. Todos. Y cuando en la Biblia dice todos, lógicamente lo incluye a usted y me incluye a mí. Está diciendo que su tarea es preocuparse por otras personas. Eso es lo que dice el texto bíblico. ¿Cómo podríamos decirlo de una manera más sencilla?
Es como si el Señor a través del apóstol nos estuviera diciendo: todos estén pendientes los unos de los otros. Y cuando encuentra uno un mandato como este, se da cuenta que el Señor lo está invitando, nos está invitando a todos a que quitemos la mirada solamente de nosotros. En muchas ocasiones actuamos de manera muy egoísta. Primero soy yo, segundo yo, tercero yo y los demás mi cuenta. Y resulta que aquí el Señor me está diciendo: todos se tienen que preocupar los unos por los otros. Lo está diciendo de manera muy sencilla. ¿Por quiénes me debo preocupar? Es la pregunta. Y le invito a que usted mire ahora el versículo 26 de 1 Corintios 12. Aquí dice por quiénes nos debemos preocupar. Dice así el texto: de manera que si un miembro del cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Me parece aquí un término interesante, un verbo: padecer. Entonces aquí la Biblia dice: de manera que si un miembro del cuerpo padece, está pasando situaciones difíciles, es lo que está diciendo el texto. Por eso me debo preocupar. ¿En qué áreas puede uno pasar situaciones difíciles? En muchas. Mencionemos algunas. La salud. Es posible que a su lado esté alguna persona que esté pasando situaciones difíciles en salud. ¿Qué me dice el Señor? Preocúpese por él, ore por él, ayúdenlo. Es lo que está diciendo la Biblia. Ayúdenlo. Pero también algunos estamos padeciendo por el área emocional. Y encuentra uno cristianos deprimidos en situaciones difíciles, no debería ser así, afligidos, tristes y demás. Y entonces la Biblia aquí me está diciendo a mí, entonces la tarea suya es: preocúpese. Es decir, me está diciendo, esté pendiente de él, ayúdenlo, me está diciendo la Biblia. Algunos padecen en el área económica. Y el Señor me está diciendo: si usted puede, usted tiene, todos tenemos definitivamente, así sea poco. Entonces el Señor me dice a mí: esté pendiente de él, preocúpese por él. Es quizá uno de los mandatos más ignorados por el cristiano, lastimosamente. Le prestamos atención a todo lo que tiene que ver con nosotros en la mayoría de los casos. Los textos en los que el Señor dice: de cierto te bendeciré, te voy a ayudar, pídeme y te daré, etcétera, etcétera. Pero cuando aquí en la Biblia el Señor me dice: todos, preocúpense los unos por los otros, no encontramos por quién preocuparnos. Y nuestro círculo se reduce escasamente a los que viven con nosotros y nada más. Pero aquí en la Biblia dice: todos. Todos. Ese todos no es solamente su familia o su núcleo, el cercano, sino todos se preocupen los unos por los otros. Quiero hacer una salvedad. Aquí lógicamente no están incluidos los deseos. No están incluidos los deseos, sino las necesidades que llevan a la persona a padecer. ¿Por qué? Porque puede ser mal interpretado y cualquiera puede acercarse a usted a decirle que usted tiene la obligación por ese versículo de prestarle dinero o cosas así por el estilo. La Biblia no está diciendo eso, está hablando de padecimiento. Todo aquel que padece, o sea, que está necesitando algo que es básico, lo está necesitando. Entonces la responsabilidad que el Señor me dice es: preocúpese por él, ayúdelo. No solamente dígale: voy a orar por ti, sino que dígale efectivamente: yo te voy a ayudar. No solamente con oración. Hay un texto en el que el Señor lo diga de una manera más clara, más directa. Claro que sí. Hay muchos. Pero le voy a pedir que usted, por favor, incluya dentro de su agenda Santiago. Y vaya a su Biblia, al libro de Santiago, al final de la Biblia, y busque el capítulo 2, por favor. Este es otro de los elementos que debemos incluir en nuestra agenda, nuestro estilo de vida, el preocuparnos por los demás. He dado algunas recomendaciones al respecto. Santiago capítulo 2 es uno de los libros en los que se nos hace bastantes recomendaciones de cómo debemos vivir la vida cristiana. Pero desde el versículo 14 hasta el 17 dice así, y invito a que usted lo busque allí en su Biblia. Vaya a su Biblia, por favor, Santiago capítulo 2.
Desde el versículo 14 hasta el 17 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mira esto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Gracias a Dios, Él coloca a nuestro alrededor personas con las que podamos cumplir con este mandato. Fíjense que en este mandato está hablando de una persona que tiene necesidad de vestir. Puede ser alimento también. Y entonces la Biblia dice que si yo simplemente le digo: voy a orar por usted, Dios lo bendiga, y no hago nada, no le doy nada, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Dice en otro texto de la Biblia. O sea, eso es imposible. Es absolutamente imposible. Siempre he recomendado que nosotros tengamos de nuestros ingresos una cantidad para dar. Siempre. De hecho, la Biblia dice: dad y se os dará. Pero he invitado a que ustedes y yo tengamos le estoy invitando una cantidad para dar para otros. Lo necesitamos. Otras personas van a necesitar. Así como usted seguramente en algún momento va a necesitar que otros oren por usted por enfermedad. Debemos aprender a vivir una vida en comunidad. Lo necesitamos. El mandato aquí es: todos se preocupen los unos por los otros. Le invito a que usted asuma ese estilo de vida, lo asumamos todos. Y voy a compartirles un segundo que es en el que me voy a detener un poco más. Y le voy a invitar a que usted vaya a la Biblia, al primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5. Por favor, vaya allí a su Biblia, mírelo. Capítulo 5. Y cuando usted llegue al capítulo 5, por favor, búsquelo en su Biblia. Usted se va a detener en el versículo 11. Le invito a que por favor lo mire allí. Leamos juntos este texto. Es muy corto, pero es muy necesario. Fíjense lo que dice el texto. Por favor, prestemos atención a la forma como está escrito. Empieza diciendo: por lo cual. Paremos ahí, por favor, un momento. Por lo cual. Ese por lo cual es como si dijera por lo tanto. O sea, por lo anterior. Ahora vamos a ver qué era lo anterior. Está diciendo: por todo lo anterior que les vengo diciendo, ustedes hagan esto. Por lo cual, vuelvo a repetir, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sí se dan cuenta? La orden aquí, ¿cuál es? Anímense y edifíquense. Es edificar, habla de enseñar. Entonces tenemos una orden más de parte del Señor. Animar es alentar. ¿Será que el estilo de aliento que el Señor nos está sugiriendo que hagamos es este? Decirle a una persona: no te preocupes, te va a ir bien, todo va a mejorar. No, a eso no se refiere la Biblia. No se refiere a eso. Ahora lo vamos a leer en una versión diferente para que se den cuenta a quién se refiere. Pero el mandato aquí es: anímense y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Es su tarea y la mía. Animar y edificar a otras personas hasta el final. Esto es algo que nosotros debemos hacer. Nunca usted va a encontrar en la Biblia que el Señor le dice a uno: desanime a los demás. Nunca lo va a encontrar. Nunca. Sino que al revés, usted sí va a encontrar textos en la Biblia como estos, en los que el Señor nos está ordenando y nos dice: anímense, ayúdense, sírvanse. Es lo que encontramos aquí en la Biblia. Nunca va a encontrar textos en los que dice: critíquense, desanímense, hablen mal del otro. No lo va a encontrar, sino al revés. Anímense y edifíquense. Pero les venía diciendo que el texto empieza diciendo: por lo cual. Ese por lo cual aquí hacía referencia. ¿Qué era lo que les estaba pasando? Que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que tenían esta responsabilidad. Entonces, para darse cuenta de lo que les estaba pasando, tenemos que ir al capítulo 4.
Y el capítulo 4 usted va a leer, vamos a leer un versículo que les voy a hacer mención de lo que dice de ahí en adelante. Y vamos a leer el capítulo 5, unos versículos de él. En el capítulo 4, por favor, observe esto que les estaba pasando a ellos. Por favor, busquen en su Biblia aquí el versículo 13. Es de los versículos que leemos en muchas ocasiones. Pero una vez más le voy a pedir que usted le preste atención. Versículo 13. Dice así, esto era algo que les estaba pasando a ellos. Eran cristianos. Fíjense que empieza diciendo la Biblia, tampoco queremos hermanos. Cuando dice hermanos, está hablando de que el mensaje era para cristianos. Hermanos es el término que se utiliza para hablar de las personas que tienen la misma fe. Entonces aquí el Señor está diciendo, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y le pido por favor a que le preste atención a esto. En primer lugar está diciendo la Biblia, tampoco queremos hermanos, es decir, este es un mensaje para usted y es un mensaje para mí. En segundo lugar le dice que ignoren acerca de los que duermen. Cuando la Biblia dice los que duermen se refieren a los que mueren, y está hablando de cristianos. Y termina diciendo para que no se entristezca usted juntamente con ellos, como los que no tienen esperanza. Está diciendo aquí en la Biblia eso. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban muriendo cristianos. Hoy también ocurre lo mismo. Y seguramente usted encontrará unos que al finalizar el año ya no van a estar. O quizá alguno de nosotros. No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. Pero el asunto aquí es este. Se estaban muriendo. ¿Sabe usted qué espera cuando muera? ¿Se ha preguntado por un momento si es necesario prestar atención a la muerte? No sé si usted ha pensado en muchas ocasiones. Pero este es uno de los temas que poco queremos escuchar, pero que al que tenemos que prestarle atención. Siempre que pienso en esto de la muerte, empiezo a hacer cuenta de la edad que tengo, como lo he mencionado anteriormente. En la Biblia dice que las personas que Dios ha determinado para las personas que llevan 70 años y los más robustos 80. Eso hablando de edad que el Señor coloca como límite. A veces nos pasamos, así pasa. Pero cuando usted mira esto y suponga que usted va a vivir 80 años, suponga, no todos viven 80 años, el promedio en Colombia es muy inferior. Hay algunos que no llegan a los 30 años, a los 40 años, a los 20 años no llegan. Usted no sabe cuánto tiempo va a vivir y yo tampoco. Pero cuando pienso en esto, y me doy cuenta que yo estoy a un mes de cumplir 57, si el Señor permite, y si vamos a ser un poco optimistas, suponga que el Señor me tiene a mí destinado a vivir 80 años. Entonces, si voy a vivir 80 años y ya he vivido 57, quiere decir que me faltan 23 años de vida, más o menos. Esta semana pasada con mi esposa cumplimos 20 años en Santa Marta. Y se nos pasó así. Cuando empiezo a pensar en esto, entonces me doy cuenta que si llego a los 80, entonces me falta otra cantidad como la que llegó aquí en Santa Marta. Algo parecido, y se me ha pasado así, rápido. Rápido. Es inminente la muerte. Salvo que usted sea arrebatado. Y debemos prestarle atención a la muerte. No sé si usted le ha prestado atención en alguna ocasión. A ellos les pasaba lo siguiente. El asunto no era que se estaban muriendo, sino que el Señor les había dicho que iban a resucitar y que iba a venir por ellos. Y se estaban muriendo antes de que viniera por ellos. Entonces estaban preocupados porque pensaban que no iban a resucitar. No iban a resucitar con Cristo. La pregunta hoy es, que yo quisiera que usted por favor le preste atención a esto. ¿Está usted preparado para la muerte? Piénselo por favor por un momento. ¿Está usted listo? Muchos dicen estoy listo, pero porque aquí están sufriendo mucho, entonces ven la muerte como un escape. Pero la pregunta es esta: ¿está usted listo porque está viviendo correctamente? O sea, de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Está listo? ¿Está dejando las cosas listas?
ve la muerte como algo tenebroso o algo demasiado complicado que una vez dice, yo no quisiera que en ningún momento me hablen acerca de esto. Siempre me acuerdo de eventos como este que una vez me contó uno de los miembros de esta iglesia, que me decía que cuando él estaba en Barranquilla, en una ocasión él trabajaba en una oficina cerca a una funeraria y de la ventana de ellos veían al cuarto de la funeraria donde vestían a los cadáveres. Entonces ahí tenían también una ventana y ellos miraban hacia allá, como de un segundo piso, y veían cuando estaban colocándole el vestido a los cadáveres. Entonces estaba una vez esta persona, miembro de la iglesia, mirando hacia allá y vio que estaban vistiendo un cadáver. Este todavía no era cristiano. Cuando siente que le tocan el hombro, el compañero le dice, no se preocupe, fulano está. Usted y yo lo que tenemos es vida por delante. Porque eran jóvenes. Al día siguiente estaban vistiendo a la misma edad. Al que le dijo, no se preocupe. Usted y yo lo que tenemos es vida por delante. Así que esto es algo a lo que tenemos que prestarle atención. No solamente se debe saber vivir, debemos alistarnos también para este evento. Y en todas las cosas la Biblia dice que este es un evento glorioso para el cristiano. Dwight Moody decía así: cuando estaba muriendo en el momento de su muerte, un famoso predicador de hace ya una buena cantidad de décadas decía así: si esto es la muerte, qué dulce es. Hoy es el día de mi coronación. Como también escucho unos testimonios de personas que dicen, esto es tenebroso, estoy saltando al vacío, ayúdenme. Porque tomaron la decisión de rechazar al Señor y no acercarse al Señor, y cuando llega la muerte no están listos. Bueno, la pregunta es, ¿está usted listo? Si el Señor le dijera hoy, fulano de tal, en 24 horas vas a morir, ¿está usted listo? ¿Qué haría? Le aseguro que si el Señor me dijera a mí, o a muchos de ustedes nos dijese, le quedan 24 horas de vida, haríamos cosas como estas. Una de ellas sería pedirle perdón a las personas a las que no le hemos pedido perdón. Eso lo haríamos, seguramente viendo la proximidad de la muerte lo haríamos. Otros abandonaríamos lo malo, lo que estamos haciendo mal hecho, por lo menos para terminar bien. Y buscaríamos hacerlo de esa manera. Otra cosa que haríamos sería tomar en serio a Dios. Y diríamos, a lo menos estas 24 horas que me quedan de vida, entonces voy a buscar obedecer a Dios. Yo recuerdo de alguien cercano que cuando estaba falleciendo, porque nadie piensa en esto que le va a tocar rápido, me decía, yo pensé que yo iba a vivir mucho más tiempo. Ya cuando estaba en una situación difícil. Pensé que iba a vivir mucho más tiempo. ¿Y sabe de qué me arrepiento? Y yo les preguntaba, ¿y de qué te arrepientes? Porque me dejó la lección de no haber tomado al Señor en serio en todos sus mandatos. De eso sí me arrepiento y no sabe cómo me pesa. Me lo decía. A veces no le prestamos mucha atención a eso. Pero la pregunta es, ¿está usted preparado? Bueno, algunos piensan que cuando una persona muere, descansa. ¿Sabe usted lo que ocurre con una persona cuando muere? ¿Está seguro? Bueno, en la Biblia sí lo menciona. En la Biblia dice que cuando una persona muere va a uno de dos lugares, nada más. No hay más. Y esos dos lugares no dependen, la vida ya no depende de que usted haya sido una buena persona o una mala persona, o de que usted haya sido un buen hijo, honesto, etcétera, etcétera, etcétera. No depende de eso. Depende de la decisión que usted haya tomado frente a Jesús. Nada más, de que usted realmente lo haya tomado en serio. Todos los dos lugares son estos, en la Biblia lo menciona como el paraíso, la presencia de Dios, el paraíso lo menciona así, que ahora lo llamamos cielo, y lo otro es el Hades, que la Biblia dice que es un lugar de tormentos, que muchos lo llamamos infierno. No hay punto medio, no dice nada más la Biblia. Entonces simplemente a uno de esos dos lugares. Es lo que la Biblia dice, y eso nos espera. Esto es algo fijo, absolutamente fijo. Y vuelvo a repetírselos, el ir allá no depende de que yo diga, yo voy a ir allá, o yo quiero ir allá, o yo me lo merezco. No es que esto nadie se lo merece.
Si una persona no ha tomado la decisión de entender que Jesucristo vino a morir por él y a salvarlo, no se salva. Aquí, así que haya sido una persona muy buen hijo, muy buen esposo, muy honesto, etcétera, etcétera. Eso no salva a nadie, absolutamente a nadie. Solamente que una persona haya tomado la decisión de aceptar a Jesús. Una pregunta más. ¿Usted sabe, está seguro de que va a resucitar? Va a resucitar con el Señor. Aquí estamos solamente de paso. Pero usted está seguro que usted va a resucitar y va a estar con nosotros. Yo quisiera que le preste atención a esto. Entonces, si no está seguro, o si a veces lo ha mirado así como algo que no va a ocurrir, porque está muy lejano, yo sí quisiera pedirle que hoy lo tome en serio. Ellos estaban muriendo y los demás estaban preocupados, porque no sabían si la resurrección les iba a alcanzar. Te voy a invitar a que usted ore conmigo hoy. Si usted no está seguro de haber invitado a Jesús como Señor y Salvador, le voy a invitar a que usted ore conmigo. Y le invito a que incline su rostro solamente, pero que usted haga una oración sincera. Lo voy a guiar desde este lugar. Le voy a pedir que allí con su rostro inclinado, usted se acerque a Dios y le diga así, le diga: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida, dígame, y te invito a que tú entres a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Bueno, este era el primer aspecto por el que ellos estaban preocupados, y por eso el apóstol les dice: anímense unos a otros y edifíquense. Pero hay algo más. En el capítulo 5 del primer libro de Tesalonicenses viene el otro asunto por el que ellos estaban preocupados. Y ustedes vayan conmigo al versículo 2, vamos a leer aquí varios, y también vamos a leer el 4, versículo 2 y versículo 4, dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿De qué está hablando el texto? De la segunda venida del Señor Jesús, un evento próximo. Y sigue diciendo la Biblia en el 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Siempre me ha llamado la atención esta parte de la Escritura y quisiera compartirla con ustedes por un momento. Todos sabían que iban a morir si no llegaba el Señor antes, que iban a resucitar. Pero había un tema más que el apóstol Pablo quiso tocar con ellos, porque se dio cuenta que algunos no lo tenían muy claro. Era el asunto de que Cristo iba a volver. Jesucristo va a volver, y yo quiero pedirle por favor que usted le preste atención a esto. El paso del tiempo aquí no es todo. Estamos viviendo la etapa corta de nuestra vida. Lo otro es la eternidad. Eso es lo que vale la pena. Aquí estamos como viviendo la muestra gratis, por decirlo de esa manera. Los centavos. Allá vamos a hablar de pesos. Entonces no vale la pena pegarse de los centavos cuando hay que prestarle la atención a los pesos, por decirlo de una manera. Aquí vivimos 70, 80 años, allá va a ser por la eternidad, dependiendo de la decisión que usted haya tomado. Pero dice algo interesante aquí en la Biblia. Aquí en la Biblia el apóstol parece, por la forma de escribir, porque le dice: de pronto algunos de ustedes los va a sorprender, porque la segunda venida del Señor va a venir, y algunos los va a coger de sorpresa. Les voy a decir cuál era el problema que ellos tenían. Estaban ignorando la segunda venida del Señor, no le estaban prestando atención. Entonces, cuando una persona no le presta atención a que el Señor viene y no tiene ahí pendiente el Señor, bien, yo tengo que comportarme bien. Entonces, ¿qué hace? Se pega solamente del presente, nada más. Muchas personas, lastimosamente, hoy dentro de la iglesia viven de la misma manera. Viven como si la muerte no fuera una realidad, la resurrección no fuera una realidad, y como si la segunda venida del Señor no fuera una realidad. Entonces, cuando viven con eso como entre brumas,
piensan que esto es todo. Nada más. Entonces se dedican a hacer tesoros aquí en la tierra. Nada más. Ponen la atención solamente aquí. ¿Pero qué hacen? Todo lo que hacen gira en torno a ellos. Capacitaciones, dinero, hacer dinero, tener posiciones, cada día ser mejor, etcétera, etcétera. Y cuando mueren, ¿qué de todo eso? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Me sirvió de algo? Absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Y aquí la Biblia dice que tenemos una realidad, que esto se va a cumplir. El Señor vuelve y va a venir por segunda vez. Pero ellos vivían simplemente preocupándose acá por lo material, nada más. ¿Estoy acaso con esto diciendo que entonces yo debo ser irresponsable aquí en la tierra? No, no estoy diciendo esto. Pero analice su agenda. ¿A quién le está dedicando más tiempo? Porcentualmente, ¿cuánto tiempo le está dedicando al Señor? Y obedecer lo que el Señor dice. Eso es tener la mirada puesta en la eternidad y entender que estamos aquí solamente de paso. En resumen, el problema era este, de la iglesia de Tesalónica. El problema era que ellos no le prestaban, o al menos ignoraban lo que estaba pasando con una persona cuando muere y es cristiana, y pensaban que no les iba a alcanzar para ser resucitados. Y en segundo lugar, no le prestaban atención a la segunda venida de Jesús. Terrible, terrible. Lo lastimoso es que hoy estemos viviendo de la misma manera, muchos estamos viviendo de esa manera. Entonces, por eso es que aquí tengo una versión, tengo mi celular aquí con otra versión. Por eso es que el apóstol les empieza a exhortar y animar. Entonces les dice lo siguiente. Esta era la condición en la que estaba. Primera de Tesalonicenses 5. Y usted va a ir conmigo al versículo 6. 6. Nada más. Les dice lo siguiente. Mirando en qué condición estaban, les dice así. Les dice, por tanto, o sea, como consecuencia de lo anterior, no durmamos como los demás, sino veremos y seamos sobrios. Se lo voy a leer en esta versión, en la TLA. Dice así: por esto, debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Mire esto, se lo vuelvo a leer. Dice así: por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Entonces, por favor, le invito a que usted se fije en lo que dice el texto. En la versión que le acabo de leer, la TLA lo dice de esta manera tan sencilla, pero en la Reina Valera dice: no durmamos, sino veremos y seamos sobrios. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Lo que está diciendo aquí es que mientras yo esté aquí en este planeta, debo vivir alerta, a la expectativa. Cuando una persona vive a la expectativa, no pierde de vista el evento que se aproxima. No lo pierde de vista. Cuando una persona no vive alerta fue porque ya no le prestó atención. Pero usted va a tener que darle cuentas a Dios. Y yo voy a tener que darle cuentas a Dios. Esto es algo inevitable. Inevitable. Entonces la Biblia dice: manténgase alerta. El que está alerta hace algo. Se lo aseguro. Si usted sabe que va a durar un día, 2 días, le aseguro que busca cambiar el estilo de vida, a lo menos ese tiempo. Pero en segundo lugar, en la Biblia dice: seamos sobrios. Y en esta versión TLA dice: vivamos correctamente. Vivamos correctamente. Eso quiere decir que entonces se puede vivir de manera incorrecta en la vida cristiana. Es la pregunta que uno se hace.
Siendo yo cristiano, ¿puedo estar viviendo de manera incorrecta? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo es vivir correctamente? ¿Cómo es? Cuando la Biblia dice vivamos correctamente, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Le voy a decir de lo que hemos aprendido de la Biblia, ¿cómo quiere Dios que yo viva? ¿Qué es vivir correctamente? ¿Y qué es vivir incorrectamente? Lo vamos a sacar como deducción. Observe esto, lo que la Biblia menciona. Lo primero que debemos entender, basándonos en el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, es que la persona que vive correctamente pone la mirada en los eventos que siguen. Y está seguro de que va a ser salvo y que va a resucitar. Y no le tiene miedo. De hecho, para el cristiano el mejor estado es el que va a venir. Ese va a ser el mejor estado. Algunos lo dicen de una manera un poquitico más directa y dicen, al cristiano lo mejor que le puede ocurrir es morirse. Lo dicen así. Porque lógicamente va a empezar a disfrutar de lo que el Señor tiene para él. Y es verdad. Pero aquí la Biblia dice que yo debo vivir de manera correcta. Entonces, si yo no vivo con la mirada puesta en que voy a pasar de este planeta, voy a tener que estar con el Señor, resucitar, y que Él viene por segunda vez, yo estoy viviendo de la manera correcta, porque no estoy alerta. Lo segundo que yo debo hacer o entender, si quiero vivir de manera correcta, es esto. Tengo que renunciar al pecado. El pecado no me permite vivir correctamente. Entonces yo necesito a lo que es malo llamarlo malo. La persona que no hace eso es porque no tiene temor de Dios. Desde ningún punto de vista no lo hace, no hay temor de Dios. Tanto es que la Biblia dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. En el Salmo 68. Entonces yo necesito enderezar las cosas. No puedo estar viviendo, haciendo las cosas mal, torcido como dice la Biblia, y entonces pensar que estoy viviendo correctamente. Es imposible. Imposible. Entonces lo que el Señor le dice a uno es que uno debe arrepentirse y cambiar. Arrepentirse y cambiar. O sea, el cambio va directamente incluido dentro del arrepentimiento. Pero debe haber una transformación. Debe haber una transformación. Esto es vivir correctamente. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, en algunas áreas voy a a obedecer y voy a salir de lo que estoy haciendo mal hecho, y en otras me las voy a reservar? Dios ve. Y eso no es vivir correctamente. A Dios no le puede engañar absolutamente nada. De eso le vamos a dar cuenta a Dios. Otra manera de saber si estoy viviendo correctamente es esta. Me convierto en una persona absolutamente obediente a lo que la Biblia dice. La obediencia está incluida dentro del estilo de vida que a Dios agrada. Absolutamente. Si yo digo así, voy a obedecer a Dios en algunas cosas, y en otras que no me parecen porque como que me comprometen, no lo voy a obedecer. Entonces estoy viviendo correctamente. No, no está viviendo correctamente. Está viviendo incorrectamente. Existen muchos mandatos en la Biblia que a uno no le gustan. Por ejemplo, esto de perdone a los demás. Esto de ayude a los demás. A uno no le gusta. A la mayoría. Porque nos gusta más bien estar pendiente de nosotros mismos y poco de los demás. Pero resulta que nos estamos aproximando a eventos como este. La muerte, la segunda venida del Señor. A eso nos estamos acercando. Y a la resurrección. Entonces vale la pena que le prestemos atención a esto. Existen cosas que a uno no le llaman la atención. Todo lo que tiene que ver con la parte financiera a uno como que no le gusta. Porque lo obliga a uno a dar. Y a uno no le gusta dar regularmente. Lo que usted quiera, como la Biblia lo llame, ofrendas, diezmos, ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Y resulta que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice. Entonces, de manera muy clara está que la manera de vivir correctamente es rechazando el pecado y obedeciendo absolutamente a Dios. Si no se hace, si uno lo hace en algunas cosas, en otras no, realmente no estamos viviendo correctamente. Y aquí cuando en la Biblia dice, por tanto no durmamos y no velemos, está diciendo, por tanto manténganse alerta. Mantengámonos alerta y vivamos correctamente. Y otra forma de vivir correctamente
Saber que yo estoy viviendo correctamente es que ya no me estoy enfocando solamente en la tierra, en lo terrenal, en los bienes, tener bienes, títulos, etcétera, etcétera, sino que soy equilibrado. Y entonces saco tiempo para hacer esto, para lo que el Señor dijo. El Señor dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todas las cosas. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Señor está diciendo aquí que usted y yo necesitamos prestar atención a hacer discípulos, a ayudar a otros, a hablarle a otros de Jesús. Pero si yo no soy enseñable, ¿cómo lo voy a hacer? Tenga en cuenta, dentro de algún tiempo no todos vamos a estar. Usted cada vez se va a ir acercando más al tiempo del fin de su existencia. No lo deje para el final porque no sabe si lo tome de sorpresa. Vivamos correctamente, porque la muerte se aproxima, la resurrección para los que hemos recibido y la segunda venida, y lo de aquí se perdió. Entonces necesitamos aprovechar bien el tiempo, aprovecharlo al máximo. El que tiene el norte definido para todos nosotros es el Señor y lo tiene muy claro. Necesitamos enderezar el camino y necesitamos hacer las cosas de manera correcta como usted lo encuentra. Cuidado, no vivamos ignorando la segunda venida del Señor. No vivamos ignorando que vamos a partir de este lugar. Cuando menos se dé cuenta, le llegó el tiempo. Estemos listos. No sabe cuánto tiempo va a ser. Puede ser mañana, en unos días. Nadie tiene la vida comprada. Y de ahí a presentarse ante el Señor. Y de ahí a recibir de parte del Señor una evaluación. Y dependiendo de eso, de aquí sí no va a haber forma de corrupción alguna, ni de comprar posiciones, no hay forma, absolutamente, por el resto de la eternidad, con la condición en la que estemos. Vale la pena que nosotros no descuidemos que el Señor viene. Y si el Señor viene, por favor, vivamos correctamente. Termina diciendo el texto en el 6, y no tan despreocupados como viven algunos. Ya se vivimos tan despreocupados que vivimos como a veces, como si el Señor nunca fuese a venir. Ya esto hay que prestarle bastante atención. Entonces, les da esta instrucción. Versículo 11. Ahora sí vamos a lo que les dice, por esto les da esta orden. En el 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos. Recuerdan, ya saben cuál era el panorama en que ellos estaban. Ahora les voy a invitar a que lo miren esta versión, se lo voy a leer acá. En el 11 dice: por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Miren esto. A esto se refiere la Biblia cuando dice animaos y edificaos unos a otros. Viendo la condición en la que estaban, les dice así: por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana, como ya lo están haciendo. Fortalecer su vida cristiana. No está diciendo la Biblia esto, pero no está diciendo preocúpese por usted solo, intente vivir de la mejor manera. No está diciendo eso. Está diciendo avance usted y empuje a los otros. Ayude a los otros a que cada día sean mejores cristianos y obedezcan más al Señor. Por favor, no lo tome a la ligera. Esto va a ocurrir. La Biblia dice que va a ocurrir. Y vale la pena que le prestemos atención. Es tiempo de vivir correctamente agradando al Señor. Es tiempo de poner al día nuestro estilo de vida, la forma como estamos viviendo. Es tiempo de comprometerse con el Señor y obedecerlo, porque usted no sabe cuánto tiempo va a vivir.
Puede venir ahora eventos como el que nos ocurrió en el 2020. ¿Cuántos partieron con la pandemia? Ni siquiera lo imaginábamos. Puede ocurrir otra cosa como esa, o alguna situación, y la situación puede ser complicada para nosotros. Estemos alerta. Animémonos y ayudémonos a vivir correctamente. Te voy a invitar a que usted ore conmigo, porque en Apocalipsis 22 el Señor dice: estén pendientes, yo vengo pronto. Estén listos. Así que le voy a invitar a que usted ore conmigo en este día. Le voy a pedir que donde usted está, usted incline su rostro. Esto es algo que nos va a ocurrir y el Señor nos está ordenando a que vivamos de la manera correcta. Yo quiero pedirle que le dé gracias al Señor porque hoy está vivo. Y porque hoy, por la misericordia de Dios, usted ha tenido la oportunidad de conocerle, si realmente lo ha hecho de corazón. Y eso se nota, por sus frutos los conoceréis. Y eso depende de la salvación. Pero vamos a darle gracias al Señor porque Él dijo que no podemos descuidar el estilo de vida que tenemos. Tenemos que tener puesta la mirada en Él. Yo quiero pedirle que usted coloque la mano en el hombro de la persona que está a su lado y usted me va a acompañar orando por él. Usted le va a pedir al Señor no solamente que lo bendiga, usted le va a pedir al Señor que lo despierte, que lo ayude y que le permita a Él comprender que el tiempo está cercano y que necesitamos todos vivir como Dios quiere. Por eso te pido que al que está aquí a mi lado, Señor, lo hagas sensible para ti. Ora de esta manera. Pídele al Señor que el Señor lo haga sensible. Que sea una persona que haga lo que la Biblia dice. Y al hacerlo sensible, Señor, hazlo obediente. Eso te pido. Que no le entre por un oído la enseñanza y le salga por el otro, sino que definitivamente tome la decisión de obedecerte a ti. Eso te lo pedimos en este día. Ayúdale, Señor, a que Él sea bendecido de esta manera. Y también voy a pedirle, si aquí hay alguno, usted no sabe, alguno está enfermo, le voy a invitar a que hagamos lo que hoy estudiamos la primera parte. Preocupémonos los unos por los otros. Entonces vamos a orar todos por el que esté enfermo. Voy a orar desde aquí, pero por favor usted coloque la mano en el hombro de la persona que está a su lado y usted le va a bendecir y va a pedirle al Señor que lo restaure si necesita salud, si está padeciendo o tiene otro tipo de padecimiento. Hoy en el nombre de Jesús confesamos que lo que la Biblia dice es cierto. Y en la Biblia dice que si algo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor nos lo concede. Así que usted va a pedir por el que está a su lado. Usted va a decirle al Señor que usted le pide en el nombre de Jesús que por favor restaure el organismo de la persona que tenemos a nuestro lado. Vamos a pedirle, Señor, y decirle: Señor, yo creo que tú tienes el poder, no solamente para dar vida, sino para restaurar los cuerpos y para restablecer la salud y restablecernos en muchas áreas. Así que en este día le bendigo, bendígale en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que le ayude a Él a ser sano. Y si no es un problema de salud, sino que es un problema en alguna otra área, vamos a pedir unos por otros. Usted va a orar por usted mismo conmigo. Y usted le va a pedir al Señor que le permita vivir preocupándose por los demás, sin perder la paz, pero que yo me mantenga preocupado por los demás y aprenda a ayudar a otros. Eso te lo pedimos, Señor. Coloca esto en nuestra vida, que nosotros ayudemos a otros. Te lo pedimos en este día. Y ahora guárdanos, Señor, bendícenos, llévanos con bien a nuestra casa y respáldanos. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén.